A ver, echar cuentos y contar historias llevándolo del perfecto venezolano al término más formal, ¿es lo mismo? Ay, qué buena pregunta. A ver, todas las historias son un relato, no todos los relatos son un storytelling. Ok. ¿Por qué? Porque yo te puedo echar un cuento, pero no hay ningún propósito. Un storytelling necesita un propósito para poder encontrar la historia que te ayude a lograrlo. Ahí está la diferencia. O sea, de hecho, muchas veces le explico a la gente que la historia es el vehículo, pero parte de un propósito para yo poder saber que esta es la historia pertinente para conectar porque quiero persuadir, porque quiero inspirar, porque quiero entretener, pero no parte de algo aleatorio, sino que algo que yo quiero lograr, uso esta historia para poder lograrlo. Claro, porque me imagino que cuando uno está con sus amigos y comienza a echar cuentos, hay cuentos que están vacíos, ¿no? De historia, hay cuentos que son muy triviales, cuentos que no te llevan a nada, pero cuando ya lo llevamos a marca personal y marca comercial, ¿ese propósito va de la mano con persuasión, con ventas, con entretenimiento? Sí. La verdad es que... ¿Conexión? Sí, de hecho, hay dos propósitos que van a estar coexistiendo. El propósito de la marca y el propósito de la historia que vas a contar, que este varía. Este es el que va a variar constantemente. Ahora, tiene que ser afín al propósito de la marca, tiene que ser coherente al propósito de la marca, porque si no, hay como un divorcio entre lo que yo creo que la marca es y lo que la gente está percibiendo por la historia que yo estoy contando. Entonces, sí hay una ciencia, o sea, sí existe una organización. Yo a veces siento que la gente cree, y me han dicho como, bueno, si yo utilizo las historias de Instagram, cuento cualquier cosa. Sí, pero eso no es un storytelling. Estás narrando algo que te pasa, que dura 24 horas, pero no necesariamente es un storytelling. Por ahí siempre he leído, Yasmín, que hay 4 elementos básicos del storytelling, ¿no? El mensaje, que me imagino que debe ser parte del propósito. Sí. Está el ambiente, que tiene que ser muy descrito, está el personaje y el conflicto. ¿Es importantísimo el conflicto dentro de una historia? Claro, claro. No existe historia sin conflicto. Tú no vas al cine a ver que todo es perfecto. Porque a partir del conflicto es que sale ese punto de conexión con la audiencia. O sea, el héroe logra con la batalla o no la logra, pero sale de alguna manera renacido. De hecho, hay una estructura que utilizamos en audiovisual, que es el viaje del héroe, que el viaje del héroe está hecho por Joseph Campbell, que hizo, bueno, vamos a ver por qué las historias del cine funcionan. Entonces él hizo un análisis y dijo, ok, los primeros 20 minutos conoces al personaje, luego viene un primer punto de giro, que si pensamos en todas las historias, es verdad, hay algo que pasa en la vida del personaje, ese primer conflicto, que es el que le cambia la vida y le dice, ok, vas a renunciar al mundo ordinario para pasar al extraordinario a encontrarte con tu nuevo yo, porque eso es lo que pasa, que todos estamos en un continuo viaje del héroe y pasamos de un mundo a otro y bueno, en diferentes niveles como Mario Bros, pero así. Y además que ya cambia la historia, ¿no? Porque eso, si mal no recuerdo, yo también soy periodista, era el punto de no retorno. Sí, el punto de no retorno. O sea, ya la historia ya no puede volver hacia atrás. No, porque ya tú no eres igual. O sea, cuando a ti te cambia la vida, y por eso es que digo que el storytelling no solamente se ve desde el punto de vista de marketing, yo creo que tiene un componente terapéutico interesantísimo, y es porque te obliga a entender cuál fue mi punto de giro. Pasa muchísimo con los emprendedores. ¿Por qué te llevó a emprender? ¿Qué pasó? Eso no fue que me desperté, no. Algo pasó porque renunciaste a tu trabajo que era estable y te convertiste en emprendedor. Ese punto de giro, tú sabías que no había retorno. Y a veces uno rechaza ese llamado a la aventura porque dices, no, vale, yo no voy a dejar mi vida, que ya yo la tengo tranquilita, ya yo me conozco mis horarios, ya yo conozco a mi jefe, yo no me voy a inventar. Pero es que si ya eso existió, quiere decir que tarde o temprano tú vas a dar ese salto. Y como todo en la vida, te vas a encontrar un mentor que te va a decir, dale que tú puedes. Y ahí empieza ese viaje. Todos los storytelling tienen que tener eso. Y me encanta, ¿no? Porque hablar de storytelling hoy para cualquier marca personal o comercial es fundamental. Cuando llevamos el storytelling a las redes sociales hay una frase famosa de Seth Godin, este gran especialista en marketing digital, que dice que hoy la publicidad ya no se basa en vender productos, sino en contar historias. Totalmente. Ahora, contar historias siempre va a ser persuasivo, en algún momento es como nada más el gancho, hace falta algo más, porque hemos visto, por ejemplo, hay una marca famosa de gaseosas, que ya prácticamente todo es storytelling, pero está muy posicionada. Claro. Qué hay bueno una que lo diferencia dices. allí, ¿no? Claro, qué bueno que lo dices. No es la única herramienta, es una herramienta poderosa que, complementada a una buena estrategia de marketing, pues logras el posicionamiento, pero sí es clave el posicionamiento, porque necesitas recordar que es realmente lo que tú haces, primero, para que después cualquier historia que tú cuentes, tú lo vas a asociar a lo que yo hago.
porque ya yo me posicioné, pero sí tiene que estar desde un principio. Yo sí creo que no hay que dejarlo como que, bueno, yo todavía no tengo mucho camino. No, sí tienes, porque ya haber empezado esto te implicó un viaje. Cuenta ese viaje. Eso es lo que a la gente le gusta, eso es lo que la gente va a conectar y va a decir, oye, me encanta lo que tú haces, no porque lo haces, no por lo que haces en sí, sino por cómo tú llegaste a este viaje. Y eso es lo que tú haces que conecte con la audiencia. Me gusta mucho la palabra conexión porque hay algo que es clave dentro del storytelling y es la frase gancho, ¿no? Sí. Esa frase gancho, Yasmín, primero, bueno, para que nos expliques de qué se trata y sobre todo en cuánto tiempo debe aparecer, porque hay muchas teorías. Hay gente que dice, bueno, en los primeros 10 segundos, no, bueno, los primeros 30 segundos, incluso cuando tú hablas de la estructura de un discurso, dentro de la pregunta o dentro de la anécdota, esa premisa está basada en parte del gancho. Correcto. ¿Cómo utilizarlo? ¿Cuál es la herramienta? Bueno, yo creo que es importante que entiendas que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, cuando tú escribes una historia, no puede estar en el tercer párrafo el gancho. A veces nosotros lo escribimos, que es lo que yo recomiendo. Escríbela sin pensar en nada. Cuenta el cuento y ahora te vas a sentar a organizar dónde está el gancho para empezar. Ahora, yo soy fiel defensora de que no sirve nada más tener un gancho. Porque si lo que viene a continuación no tiene sustancia, lo perdí. Entonces, ¿de qué te sirve nada más enganchar sin retener? Y yo creo que la clave está en entender que las tres partes de un discurso común, esa introducción, desarrollo y conclusión, ese gancho, desarrollo del conflicto y final, tiene que estar presente y lo tienes que pensar muy bien. Ahora, la duración es el problema en sí de las redes sociales, te lo confieso. Yo creo que las redes sociales a veces generan una ansiedad muy grande en la gente de, no, tienes que enganchar los primeros 7 segundos porque si no la gente se te va. Si tú no tienes nada interesante que decir, no importa si lo dices en 3 segundos, la gente se te va. O sea, no es el tiempo, es la calidad del contenido en función de un tiempo coherente. No todo se puede decir en 10 minutos, no todo se puede decir en 1 minuto, no todo se puede decir en 7 segundos. Hace poco hablábamos de las conferencias TED, que son un fenómeno, por supuesto, en YouTube, 18 minutos aproximadamente. Y si nos percatamos, incluso he visto a grandes speakers que han ido a TED y cambian su discurso porque se basa en storytelling. En 10 minutos, en 20 minutos, yo puedo enseñar, persuadir, emocionar, consternar a una audiencia. Completamente. De hecho, esa es la técnica perfecta cuando tienes poco tiempo. O sea, si yo nada más tengo 15 minutos para convencerte a ti, yo no puedo perder el tiempo dándote una masterclass. Yo tengo que ver cómo con lo que yo he hecho te vendo la historia que quiero contar o eso a lo que yo me desarrollo. Y por eso es que TED tiene este sistema de puras historias. Esas son puras historias de personas que son muy famosas, que de hecho creo que la historia tiene un componente interesante porque baja a tierra a esa super persona que tú ves, porque te das cuenta que le ha pasado lo mismo que a ti, solo que él te lo cuenta de una forma que tú dices, yo también puedo llegar entonces a decir o contar cosas interesantes de lo mío. ¿Cómo lograr además saber qué historia puede funcionar y qué historia quizás en un contexto determinado no va a funcionar? Mira, yo creo que siempre recomiendo que la gente haga un banco de historias. Así como tienes un banco de imágenes, un banco de historias donde tú te sientes a pensar, cuando una historia la recuerdas perfecto, ahí hay algo interesante. Porque esas historias fueron las que te marcaron. Mientras más detalle, agárrala, anótale el título, esto me pasó. Y creo que también un poco hay que ser muy observador porque no solamente las historias las encuentras en ti, también lo que está a tu alrededor. O sea, yo creo que aquí el truco está en prestar atención. Cuando tú prestas atención, te das cuenta de lo que realmente tiene valor y de cómo esas historias tú, aunque no sean tuyas, las puedes convertir en tuyas para poder conectar. O sea, sin quitar mérito, sin quitar crédito, nunca en la vida, pero sí agarrar o atajar esto que me va a ayudar como pie para yo entonces después contarte algo mío. Normalmente cuando vemos redes sociales, bien sea TikTok o bien sea Instagram, hay marcas que han tenido quizás un cambio muy radical, que vienen de contenido trancado, formal, y ahora comienzan a contar historias. Sí. Y muchos se dan cuenta de que esto puede ser más orgánico, conecta más, pero automáticamente desvían toda su atención o todo su contenido hacia contar historias. ¿Es válido que una cuenta nada más cuente historias o si hace falta siempre ese contenido de valor? Bueno, es que yo creo que dependiendo de cómo está posicionada la marca, las marcas personales yo creo que tienen un poco más de libertad en cuanto al peso del contenido, porque bueno, es dependiendo de cómo tú te quieras posicionar en la mente de las personas. Es distinto a un producto como tal que tiene un nicho,
que ese nicho te consume un contenido en específicas formas, entonces, claro, no puedes tampoco irte a los extremos y quizás abandonar lo que crees que es evidente, porque aquí no puedes dar nada por sentado. O sea, hay alguien que te puede sustituir muy rápido en el mercado, entonces ni que seas la marca más poderosa, puedes dar por sentado. Entonces, es como encontrar el equilibrio perfecto sin abandonar, claramente, el tema de las historias, porque la historia genera conversación, sobre todo en las redes sociales. O sea, creo que va más allá del like. Cuando tú cuentas una historia, ya no es tuya. Tú entregaste un porcentaje muy grande a la gente. Entonces también hay que estar preparados con el tema de la viralidad, que pasa mucho. Cuentas una historia porque yo quería inspirar, a mí me pasó, se hizo viral, y así como yo, gente maravillosa, un porcentaje muy pequeño de gente le dolió algo de lo que yo pude haber dicho, se lo tomó personal, tomó la historia para ellos, entonces claro, tú te conviertes en la persona a la que yo le voy a atacar lo que a mí me está pasando, pero tú me lo recordaste. Entonces tú tienes que estar claro de lo que haces para que no te afecte. Pero no, definitivamente las historias conectan muchísimo. Hace un mes me pasó, un árbol casi me cae encima del carro y la historia se volvió viral, un montón de todavía. Un mes después sigue allí en la brujulita y es parte también de cómo eso, dice un amigo mío, no hay nada que le guste más a la gente que un buen chisme, no mentira. A ver, Yasmín, vamos a jugar a verdadero o falso. Por acá te presto. A ver. Nuestro hablador, esto es rápido, preguntas cortas, precisas, por supuesto respuestas cortas y precisas para aprovechar al máximo el tiempo. A ver, Yasmín, ¿la narración de historias es solo para temas creativos o artísticos? No, falso. Puede ser para dar una clase magistral. O sea, creo que no se limita a absolutamente nada. Lo importante es ser coherente con la estructura, eso sí. Vale, perfecto. Para contar historias siempre se deben agregar anécdotas o chistes. Falso. A ver, eso es muy relativo, creo que va mucho en el tono de quien cuente la historia. Claro. O sea, si no se parece a ti, no lo hagas. No porque la gente hace cosas que generan cierto humor, tú lo tienes que hacer, porque si no va contigo, la gente no te cree. La narración de historias es muy subjetiva y emocional. Sí, verdadero. Sí es. O sea, yo creo que depende del mood, depende de a quién me dirijo. Creo que eso es vital. No le hablamos a todo el mundo. Tú tienes un público, es a ese el que tú le estás construyendo la historia. No te frustres si de pronto llega alguien que te dice cosas que no te esperabas, porque posiblemente tú no eres la persona que realmente él sigue, sino que se encontró contigo y ya está, aprovechó una catarsis personal contigo. Vale, buenísimo. ¿El storytelling es solo para marcas o influencers? No, falso. Es para cualquier persona. De hecho, ese valor terapéutico que tiene el storytelling no te lo puedes perder, porque tú decides si eres víctima, si eres villano o si eres héroe cuando cuentas tu propia historia. A ver, ¿el storytelling se puede improvisar? Tienes que... Voy a poner las dos. Tienes que ser un crack. Sí, tienes que tener demasiado kilometraje para poder inventar y que quede redondo y que cierres y que todo quede perfecto. Pero ahora, sí, Yasmín, dentro de esa improvisación, y te lo digo porque yo que doy conferencias, a veces me pasan cosas llegando al lugar o al teatro y tú comienzas a soltarlo. Claro. Y de verdad que muy pocas veces me pongo a pensar en la estructura. Pero creo que también es un tema de cómo lograr el cierre y el inicio, ¿no? Completamente. Sí, ahí está la clave, quizás. Completamente. Me ha pasado también en conferencias que integro cosas que... Una vivencia. Claro, o que están ocurriendo en el lugar, ¿no? Siempre que no pierdas cómo vas a finalizar, es completamente válido, pero sí tienes que tener horas de vuelo. Claro. O sea, no puedes inventar. Ya, y déjame revisar los apuntes de Yasmín. A ver, ¿cómo es la estructura? Claro, denme 5 minutos para echar el cuento, no. Exactamente. A ver, Yasmín, no todas las historias deben ser épicas o dramáticas. Verdadero, no todas tienen que hacerlo. Pueden ser historias conmovedoras, pueden ser historias donde te entretengas. O sea, creo que le tenemos miedo al entretenimiento porque creemos que entretener es nada más reírte. Claro. Entretener es conectar con cualquier emoción, por un momento de olvidarte de lo que está pasando alrededor. ¿Se necesita de histrionismo para ser un buen storyteller? Qué bueno, a ver, sí. Está difícil, ¿no? A ver, si eres orador, sí, pero puede ser que escribas nada más. Okay. Entonces, no necesariamente, porque a lo mejor es solo mi voz, o yo escribo para otras personas. Entonces, creo que todo depende de cuál es el canal en donde se va a escuchar ese storytelling para saber si el histrionismo es completamente necesario. Pero si vas a echar un cuento, si tú te vas a parar, sí es importante.